Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy controversial o que ha causado mucha polémica, perdón, hasta estos días, que casi casi como la religión es otro tema que no se abarca mucho y es la política. La política, pero no en sentido de leyes ni nada de eso, no, la política económica. La política económica que hoy ya se conoce simplemente como economía y lo que es el capitalismo contra el socialismo. Y polémico, ¿por qué? Porque la gente siempre dice, el socialismo es mejor. Y otros dicen, no, no, espérate, el capitalismo es en lo que vivimos y eso es lo mejor. Pero hoy no les vengo a hablar de cuál es el mejor, porque ninguno de los dos es el mejor. Yo les vengo a hablar de cuál es la postura que deberíamos tomar nosotros como individuos para vivir en este mundo en el siglo XXI. No les vengo a decir, si no lo haces, pues estás mal. Pero esta postura que les vengo a hablar es la más sencilla o la que convendría más tomar. Porque irse por uno de los dos polos eh, simplemente mm, acota mucho, disminuye mucho nuestra percepción. ¿A qué me refiero con que disminuye nuestra percepción? Por ejemplo, un socialista dice, necesitamos que los ricos, que la gente con dinero nos apoye. Necesitamos que la gente que tiene más dinero le dé a los pobres. Y los ricos dicen, ¿yo por qué tengo que apoyarte? Si yo he trabajado para generar mi riqueza. Y entonces cada quien tiene sus ideas. Aquí lo que pasa es que, pues si cada quien tiene sus ideas, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Siempre hay que llegar al diálogo, hay que aceptar las ideas contrarias, las ideas del otro. Hay que estar abiertos al diálogo. Pero la gente no está abierta al diálogo porque está siempre en un polo. Siempre en un polo. ¿Por qué estaremos siempre en un polo? Porque esas son las ideas que nos vienen inculcando. Si eres de clase media o pobre, te dicen que los ricos son malos. Y si eres de clase alta, te dicen haz un negocio propio. Ahora, mm, ¿cuál es la ventaja de no estar ni en el socialismo ni en el capitalismo? La ventaja de no estar en el socialismo o en el capitalismo es que tu perspectiva o tu panorama se, se hace más grande, es más amplio. Por ejemplo, cuando tú tienes un imán, ¿qué pasa cuando pones los polos opuestos? Quedan los mismos polos. Con los mismos polos tú tienes el imán y el imán hace esto, hace esto. Tú lo quieres pegar y lo pegas con fuerza, pero el imán, los polos iguales se repelen. ¿Qué pasa si tú pones los polos iguales? Quedan los polos opuestos, perdón. El imán se atrae, los polos se atraen, los opuestos se atraen. Y hay como una especie de fuerza que los une. Aunque tú los separas, si tú los mantienes separados por mucho, pues ya se separan, pero si tú los separas poquito, se van a atraer. ¿Y qué pasa cuando los polos se atraen? El imán se hace más grande, es lo mismo. Si tú juntas las dos perspectivas o los dos contextos, tienes un contexto más grande, una idea más grande, más general. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener una idea más grande y más conocimiento? La ventaja es que tienes más armas, más herramientas para jugar en las finanzas, en este mundo, en la economía. Mm, pero la gente siempre quiere tener la razón. Ese es el error. La gente nadie tiene totalmente la razón. Siempre hay que tener todas las opiniones y juntar uno mismo su propia opinión. Entonces, si el socialismo no lo sabe todo, el capitalismo tampoco lo sabe todo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estar en un punto neutro. Por ejemplo, tenemos una moneda, que está bonita la moneda, ¿no? Y tiene dos caras.
el águila y la cruz. Miren, aquí están las dos caras, el águila y la cruz. De un lado están los socialistas diciendo, no, pues yo soy mejor. Y del otro lado están diciendo los capitalistas diciendo, yo soy mejor. Y yo tengo toda la razón. Y el socialista dice lo mismo, yo también tengo toda la razón. Pero ninguno de los dos tiene toda la razón. Lo que hace una persona con verdadera visión, un empresario, una persona que entiende que siempre tiene que ampliar su contexto es pararse en el tercer lado. ¿Y cuál es el tercer lado? El borde. Nuestro borde es nuestro tercer lado. Y en este borde tú puedes decidir qué ideas son las mejores de cada lado y tú juntarlas. Pero si hago eso, la gente me va a tirar de loco. Y muchos me van a estar criticando y diciendo, ¿y cuál es el problema? A Marx lo criticaron, a Maquiavelo se le criticó, no existe un genio en la historia que no haya sido criticado. A Keynes también se le criticó, a todos tuvieron sus detractores. A toda persona exitosa, a toda persona influyente en este mundo su... Hubo personas que no les cayó bien sus teorías. Hay muchos ejemplos. Ya le cité a Marx, a Keynes. Y hay muchos ejemplos. Lo importante es que ni el socialismo ni el capitalismo tienen toda la razón. Lo importante es siempre ampliar nuestro contexto. Y sobre cuál es mejor, pues ya les digo, los dos tienen una parte de la razón y otros otra. Pero también tienen ambos sus fallas. Si yo la verdad, hace unos 5 años, yo era 100% socialista, pero tenía una idea equivocada de lo que era el socialismo, porque yo pensaba que el socialismo era siempre vivir con escasos recursos y siempre con un sistema igualitario y que el capitalista era malo. Pero no, el capitalista no es malo, simplemente sabe cómo usar los recursos que tiene a su alcance y cómo maximizar, cómo apalancar todo. En otro video voy a explicar más a fondo lo que es que es todo sobre el apalancamiento de nuestros recursos y por qué es importante usar el apalancamiento. De hecho, el apalancamiento, eso lo voy a explicar después en otro video. El apalancamiento es una palabra rápida, una palabra rápida favorita de los ricos, pero una palabra rápida favorita de los ricos, y eso no me dice mucho, solamente es una palabra. La definición de apalancamiento es siempre hacer más con menos. Si tú tienes 5 pesos, tú los puedes, tú los puedes gastar en un dulce, en lo que quieras, o puedes trabajarlos y prestarlos o ahorrarlos y hacer que te produzcan más. Eso es apalancamiento. Se ha detectado una amenaza. Disculpen, Tito. Siempre el rico siempre va a buscar apalancamiento y el pobre siempre está buscando la recompensa inmediata, porque el pobre siempre quiere todo seguro. De hecho, el estar seguro o el pensar en forma segura o el querer la seguridad es una forma de pensar muy lenta. Por eso la gente de clase media y los pobres casi nunca, o más bien nunca van a progresar o tener mucho dinero como lo tienen los ricos, porque siempre buscas la seguridad económica. Siempre si no tienes un cheque fijo, estás inseguro, estás inestable. Pero a los ricos cuando empiezan a crear sus negocios, no se preocupan por la inestabilidad, porque saben cómo generar activos. Como ya se ha comentado, es mejor generar un activo que trabajar por ingresos lineales o pasivos. Pero la gente no está convencida o siente mucho miedo de hacer un activo, porque un activo es mucho trabajo y a veces las cosas son muy complejas y cuando algo es complejo, eh, lo más fácil es rendirse. Pero regresando al tema principal,
el socialista no es malo, simplemente tiene una visión que ya es del siglo pasado, bueno, de los siglos pasados. El socialista se quedó en la era industrial. De hecho, más antes de la era industrial, creo que en el feudalismo, no sé desde cuándo esas ideas sean conservadas. Pero el capitalista se pudo adaptar, se pudo seguir adaptando a cada transformación de tecnología, de ambiente, de todo. El capitalista siempre se adapta. Los verdaderos, el capitalismo como tal, siempre ha buscado cómo apalancarse de todo. Y no digo que el capitalismo sea lo mejor. No, no es lo mejor, porque tiene sus fallas. Pero de hecho ha predominado porque hoy en día quien quiera puede ser rico. De hecho, el capitalismo no creo que se acabe. El capitalismo siempre va a seguir existiendo y eso pues es bueno, pero siempre y cuando todos sepan cómo jugar el juego, porque la gente no quiere jugar el juego de otra forma de como la sabe, porque la otra forma es muy, muy riesgosa y la gente tiene miedo al riesgo. Si yo digo hoy, voy a empezar a crear una empresa, sabes que no vas a tener un sueldo fijo y eso es a lo que la gente pobre o de clase media le tiene miedo. Pero el capitalismo no lo tiene todo porque ya no quieren compartir. De hecho, es por eso por lo que el capitalismo mucha gente mucha gente no lo quiere. De hecho, los socialistas no lo quieren por eso, porque no comparten. Y hoy no es compartir dinero, hoy es compartir ideas, compartir conocimientos. Entonces como en todo, hay pobres buenos, hay pobres malos, hay ricos buenos y hay ricos malos. Lamentablemente los ricos malos siempre quieren acaparar todo. Y muchas veces no quieren compartir ni conocimiento ni cómo trabajar ahora. Eso es lo que tienes que investigar tú por tu cuenta, pero estamos en una era tan buena. Esta es la mejor época del capitalismo, porque si hoy una persona quiere investigar, investiga y se puede volver millonaria. Si quiere aprender, aprende y se vuelve millonaria. Es la diferencia entre vivir en la era industrial y en esta era de la información. Qué bueno que yo vivo en esta era de la información, porque hoy yo puedo volverme multimillonario. Pero como les digo, capitalismo y socialismo tienen ambos sus pros y sus contras. Y ninguna de las dos partes tiene toda la verdad absoluta. Lo importante es siempre mantener todo desde el borde, juntar las dos ideas y sacar lo mejor de cada una. Y bueno, esto fue lo que yo quería compartirles sobre capitalismo y socialismo. En otro video voy a hablarles sobre qué es un mentor y qué es un maestro. Voy a explicarles por qué antes había buenos, el ser un profesionista era lo mejor que te podía pasar y por qué ahora el ser un profesionista pues no se conduce a mucho. Pero todo va en base a que ya estamos en la era de la información. De hecho, si a mí me gustaría que se quedaran con ustedes con un mensaje, que ustedes tuvieran una idea clara, es que ya estamos en el siglo XXI, en la era de la información. Ya no estamos en la era industrial. La era industrial acabó, dice Robert Kiyosaki, cuando cayó el muro de Berlín. Ahí se terminó la era industrial. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. En el siguiente video, como les digo, vamos a platicar un poco sobre lo que es un mentor y lo que es un maestro. Nos vemos. Gracias.